Hemos llegado al domingo número 15 o 15 del tiempo ordinario y el Señor una vez más nos ha reunido para escuchar su palabra y para alimentarnos con la Eucaristía. El Evangelio de Lucas 10, 25 al 37, todos creo que lo conocemos. Al escuchar el Evangelio todos sabemos que se llama la parábola del buen samaritano. Pues el Evangelio inicia con una interrogante. Un maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús. Este maestro de la ley va con una intención que no es buena. Quiere que Jesús tambalee, quiere que Jesús dude y así él poder aprovecharse de eso. ¿Y cuál es la pregunta que le plantea a Jesús? Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta es muy buena, pero este hombre realmente no quiere que Jesús le responda eso. Lo que él quiere es que Jesús dude o que Jesús falle y poder ahí sorprenderlo. Y entonces Jesús le responde con otra pregunta. Curiosa la manera de enseñar del Maestro Jesús. A la pregunta que le plantean, responde con otra pregunta. Le han dicho, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Aquel que se acerca es maestro en la ley, es un hombre que conoce la ley, la Torá, como que dijésemos hoy día un teólogo de la iglesia. Y Jesús le plantea dos preguntas. ¿Qué lees en la ley? Tú que la conoces, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Qué es lo más importante según lo que has leído en la ley del Señor? Y aquel hombre responde citando lo central: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús entonces responde: ha contestado bien, ha respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Cualquiera podría decir que allí había acabado la duda, pero aquel maestro de la ley sabe que Jesús ha respondido bien y quiere seguir como provocando al maestro, como provocando a Jesús, y entonces para justificarse le dice: Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Podríamos nosotros hacernos la misma pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque nosotros usamos la palabra prójimo indistintamente y decimos, es que el prójimo es el más cercano. Escuchemos lo que dice el Evangelio y hay que entenderlo bien, porque el Evangelio de hoy nos invita a ser prójimos. Vivimos en un momento histórico donde se ha globalizado la indiferencia. Pues hoy, a la luz de la palabra del Señor, hemos de globalizar la proximidad. Ahora me explico bien esto que acabo de decir. Y Jesús, a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, responde contando una historia de Jerusalén a Jericó, como que dijésemos de acá de Margarida, a Planes bajaba uno. Y a medio camino le salieron unos bandidos, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron como medio muerto, dice el texto sagrado. Le quitaron todo lo que tenía, todas sus posesiones, lo golpearon y lo dejaron tirado a la orilla del camino. Y por aquel mismo camino bajaba un sacerdote y después un levita. Ojo, hay que entender bien, porque una señora me dijo: es que los sacerdotes son malos, porque dice San Lucas 10, 25, 37 en la parábola del buen samaritano que aquel sacerdote no atendió a su hermano. Hay que entenderlo bien, está hablando de los sacerdotes del Viejo Testamento, no está hablando de los curas. La palabra cura ahí ni siquiera existía. Está hablando del sacerdocio del Viejo Testamento. El sacerdocio del Nuevo Testamento comienza en la última cena de Cristo, cuando Cristo instituye el sacerdocio nuevo y definitivo. Y entonces aquel hombre ha quedado golpeado, casi muerto, y por aquel camino baja un sacerdote y después un levita, y ambos lo miran, dice Jesús, y pasan de largo. Ese es el problema del mundo moderno. Hemos globalizado la indiferencia.
Y nos hemos acostumbrado, nos han educado, nos hemos enseñado a solo mirar de tejas abajo, a solo mirar para el ombligo y el otro que se las apañe como pueda, el otro que se las resuelva como pueda. Eso se llama indiferencia. Cuando yo sé que el otro está hundido en algún problema, cuando yo sé que el otro la está pasando mal y yo simple y sencillamente digo, como yo estoy bien, pues me da igual lo que el otro viva. Ese es un problema grande del mundo moderno, la globalización de la indiferencia. Y el mensaje de Jesús es que sacudamos nuestra conciencia y que globalicemos la proximidad. Y dice Jesús que por aquel mismo camino bajaba un samaritano. La respuesta de Jesús al maestro de la ley es un golpe duro, porque entre judíos y samaritanos no se querían, se trataban de perros. Ese perro, esa perra era la expresión con la que se referían los judíos a los samaritanos y los samaritanos a judíos. ¿Verdad qué fuerte la expresión? Pues así se trataban. Y cuando Jesús le dice a aquel maestro de la ley, mira, el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, y un samaritano, uno que no era bien visto, que no era querido por los judíos, ese pasó y vio a aquel que estaba medio muerto a la orilla del camino y le curó las heridas con vino y aceite. Lo subió a su carruaje, a su cabalgadura, y se lo llevó a una posada. Y todavía más, este hombre al día siguiente le dice al posadero, aquí tienes este dinero, y si gastas algo más cuando yo vuelva, cuando regrese, yo te lo voy a pagar. El samaritano tuvo misericordia. El sacerdote y el levita, en su mala interpretación de la ley, dejaron abandonado a su hermano. Cualquiera podría solo echarles la culpa, pero habría que entender que ahí hay una mala interpretación de la ley. ¿Y cuál es la mala interpretación de la ley? Que según ellos, si el sacerdote o el levita tocaba a este hombre, quedaba impuro y ya no podía prestar un servicio en el templo. Hermanos, Jesús nos deja claro, lo que urge salvar es la dignidad del hombre y la mujer. Lo más grande es la dignidad del hombre y la mujer. No hay que dejar morir a aquel solo porque no sea de mi religión, es lo que le está diciendo Jesús. No hay que dejar morir a aquel solo porque está en una situación difícil y al tocarlo yo me voy a contaminar. Jesús está diciendo, pues suda la camiseta, haz algo por tu hermano, no seas indiferente, no pases de largo ante el sufrimiento de los demás. Y entonces Jesús plantea la pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y aquí se entiende bien la cosa. Cuando nosotros decimos que prójimo es el más cercano, malentendemos la palabra de Dios. ¿Y por qué digo malentendemos? Porque muchas veces el que tenemos cerca es el más lejano que tenemos. Jesús dice, ¿cuál de los tres ha sido prójimo? ¿Cuál de los tres se portó como prójimo? Y entonces el maestro de la ley no dice el samaritano, porque él no quería a los samaritanos. Dice el que practicó la misericordia con él. Pero el punto clave es que hay que aprender a hacernos prójimos. Hay que aprender a acercarnos a las necesidades de los demás. Por eso la iglesia es el gran prójimo, porque se acerca ante aquel que sufre, ante aquella que sufre, se acerca para ofrecerle el consuelo y la paz de Dios. El evangelio inicia diciendo, la parábola inicia diciendo, uno que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jesús no le pone nombre a este hermano, a este hombre. Y no le pone nombre porque este representa a todo hombre y mujer que a lo largo de la historia tendrá necesidad. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros para nuestra vida práctica ante un mundo que nos enseña solo mirarnos a nosotros mismos. Hay que aprender la lección del evangelio, a abrir nuestro corazón, a levantar la mirada y a ver más allá de la nariz y ver más allá y no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Hemos de globalizar la proximidad. Lo insisto y lo repito una vez más, la iglesia es el gran prójimo que asiste a tantos hombres y mujeres. Pero ¿y tú y yo?
en la vida diaria, en la situación familiar, en el contexto donde vivimos a diario? ¿Será que ya hemos aprendido a ser prójimo? ¿O será que seguimos pasando de largo ante el sufrimiento de los demás? Cada uno decide por cuál bando se va. Cada uno tiene la decisión final: o me hago del bando de los de la indiferencia, o me hago del lado de los que aprenden a ser prójimos. Pues Jesús espera de ti y de mí que aprendamos a ser prójimos, porque Él es el gran prójimo, el que se ha acercado al hombre y la mujer que estaban perdidos por el pecado y se ha acercado para ofrecer la salvación y la vida eterna. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios,